Hola Raúl, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por acceder a esta nota. Hola, ¿qué tal Osvaldo? Muy buenas tardes a vos y a toda tu teleaudiencia. Acabo de hacer una presentación de lo que fue tu caso, muy publicitado en su momento, pero que de repente se nos pierde entre tantos que ocurren a diario. Y una de las cosas que yo enfatizaba es que vos estabas trabajando en ese momento cuando te estaban asaltando. Raúl, contanos cómo sucedió. Sí, lastimosamente es así, ¿verdad? Nuestra inseguridad va creciendo cada día y sí, estaba trabajando de vol. Yo siempre trabajaba así por las noches, como siempre la tarifa eran mejores a esa hora, ¿verdad? Hasta que me topé en desgracia con estas personas que casi me arrebatan la vida. Raúl, fue a la noche, dijiste, ¿qué hora aproximadamente? A las 2:30 de la mañana fue un viernes de madrugada, o sea, viernes para sábado, Un 5 de agosto. 5 de agosto de 2023, así mismo. ¿Dónde vos estabas cuando recibiste el servicio y qué dirección te marcaba el servicio? Yo estaba sobre la avenida Mariscal López, ¿verdad? Ya quería irme a mi casa, me acuerdo, y yo ya marqué destino, justamente iba a poner el destino en la aplicación como para irme hacia mi casa, ¿verdad? En lo que me sale este viaje, veo que era sobre Artigas, y marcaba hacia Paseo Galería, y era con muy buena tarifa el viaje y me convenía irme. Bueno, entonces yo le escribo al pasajero, estoy en camino, me dice, sí, no hay problema, estoy acá sobre la avenida, me dice. Bueno, también, ¿verdad? Yo ingenuamente me dejé llevar porque vi su historial y tenía muchos viajes, creo que tenía más de 400 viajes, tenía el usuario. Y me confié por eso, como para irme yo a hacer el viaje. Bueno, al llegar, bueno, ya se sube ya. O sea, Raúl me dice, sí, se sube. Al subirse, esta persona ya me pone un cuchillo en esta parte. Y me dice, he perdido capé a nivo y ahí porque lo yucaiteta, me dice este muchacho. Yo en ningún momento puse ningún tipo de resistencia. Ya entre eso, en ese lapso de que él me estaba prestando, se suman dos personas más. Uno abre mi puerta del lado acompañante y con una tenía algo por el puño y me empieza a pegar por la cara. Después otro abre mi puerta del lado del conductor y empieza a buscar en el costado de mis puertas. Bueno, después entre eso yo ya le paso mi celular. En tu celular le paso. Ya cuando escucho que se bajan, miro a este lado y veo que uno me está apuntando con una pistola y me dispara en esta parte de la cabeza. Lo Eso, cual perdí este ojo, ya que la bala al entrar en esa parte cortó de mí mi nervio óptico, como pueden ver cómo se quedó de mí mi ojo. Tengo una bala en esta parte de la cabeza también. Raúl, cuando vos estabas explicando, recibí el servicio a las 2:30, te marcaba hacia la zona de los shopping, allá hacia Villamorra específicamente, entiendo, el viaje, se sube una persona y después aparecen otras dos, las dos personas aparecen en el mismo lugar. En el mismo lugar, así tipo, era tipo una emboscada que me tendieron. Estamos hablando de Artigas y Manuel Gondra. Así mismo, sobre Artigas y Manuel Gondra, así mismo. ¿Qué querían tu celular y el dinero? ¿O no tenías dinero? Y justamente eso te iba a decir, yo mi plata tenía en el costado de mi puerta. Y increíble fue que buscando ahí, porque yo tenía 400.000 guaraníes, por ahí tenía mi recaudación de ese día, ¿verdad? Y vos sabés que no llevaron mi plata. Llevaron solamente de mí mi celular y mi champión. No llegaron a ver el dinero. Y un 14.000 guaraní que estaba en mi tablero. Eso llevaron de mí. No llegaron a ver el dinero entonces. Y buscó y no encontró. Y yo calculo que por eso es lo que el tipo se enojó y me disparó por eso, porque no encontró mi plata. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué necesidad había de dispararte? De hecho, lo de golpearte si vos ya te entregaste. Sí, para más me pegaron, me rompieron todos los dientes cuando me pegaron.
Y Raúl, y después, obviamente a esa hora, ¿quién iba a ver nada si estaba en plena madrugada? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te auxiliaron? ¿Cómo hiciste? Bueno, después, yo en el momento que me dispara, yo no, de la adrenalina que tenía, yo no siento, ¿verdad? Yo cuando ellos se van, yo salgo de ahí como puedo. Muevo mi auto, después de un minuto, después de moverme como una cuadra, empiezo a sentir un dolor muy fuerte en mi ojo. Parecía que alguien me estaba clavando en esta parte de la cabeza y empujando mi ojo hacia afuera, y yo ya también, producto de mi adrenalina y de lo que ya me pasó, yo pensé que mi ojo salió afuera. Yo pensé que me sacaron mi ojo cuando me pegó o no sé. Y después yo tenía una linternita y yo empiezo a tocar mi cara para ver si mi ojo no estaba colgado o se me cayó, algo así. En el suelo y todo de mi auto yo empecé a buscar mi ojo. Después, imagínate lo que yo pensé. Después de ese momento yo dije, mi ojo salió, mi ojo se cayó allá donde me asaltaron. Dije, yo pensé que vamos a decirle, del susto, yo pensé que mi ojo salió y me quería ir a buscar mi ojo otra vez en el lugar donde me dispararon. Después pongo mi espejo y veo que mi cara estaba bien. Me doy un poco más la vuelta y veo que en esta parte ya tenía un agujerito. Y ahí dije, este me reventó la cabeza enseguida, me voy a morir, pensé ahí. Me acordé que había una comisaría cerca. Llegué, empecé a bocinar y eso es lo que me acuerdo. Después me acuerdo cuando ya me iba la patrullera, la sirena. Y en todo ese lapso yo había sido a los policías, ya les facilité el número de mi mamá y todo eso. Después ya me desperté al día siguiente, ya todo adolorido. ¿Vos escuchaste cuando dispararon? Sí, escuché yo el disparo, pero yo no pensé que vino por mí, porque, vamos a decirle, no me caí, pues yo no sentí ningún tipo de dolor. Raúl, y después empieza todo ese proceso que es el de salvarte la vida, porque estabas en riesgo de vida en ese momento. ¿Cómo aconteció toda esa situación? Y la verdad que es una situación muy compleja, porque imagínate vos, estás bien un día planeando, justamente ese día era el cumpleaños de la pareja de mi mamá, nosotros estamos planeando comer un asado, pasar súper bien el sábado y viene y me pasa esto. Imagínate, yo soy un tipo que labura siempre, batallo para tener las cosas y que de la nada, vamos a decirle, esta gente sin de provecho que te haga esto es muy, muy triste. Porque también ni siquiera ellos tienen manera de compensarte, tanto en lo económico, ni siquiera en lo emocional, ellos no tienen que ofrecerte, son gente que no tiene nada que perder. Y es muy triste que alguien tenga que pasar esto, porque como te dije, yo todos los días laburo para ganarme lo mío, y que te pase esto de la nada es muy, muy... Pero gracias a Dios tuve la fuerza de salir adelante y hoy estamos más fuertes que nunca. Raúl, en el hospital, ¿qué te dijeron los médicos? Bueno, yo sí, al llegar en el hospital, yo insistía que yo ya vi un agujero acá, ¿verdad? Por la sangre que perdía, ellos me dijeron que no, que era un golpe. Recién a las 10 de la mañana ellos se dieron cuenta que yo tenía una bala en mi cabeza. En mi segunda tomografía recién se dieron cuenta que yo tenía una bala en mi cabeza. ¿Y no sentías esa bala en la cabeza, Raúl? La verdad que al día siguiente ya no. Ya sí tenía mucho dolor en mi mandíbula, no podía abrir mi boca y me dolía mi ojo, lo que principalmente me dolía muchísimo. ¿Y te sometieron a algún tipo de cirugía? No, gracias a Dios no. La bala tampoco no se me puede sacar porque me dijeron que está en una parte muy delicada de mi cabeza y es un poco riesgosa la cirugía de extracción. Me hice algunos estudios, me hice un electroencefalograma que era para ver cómo reaccionaba mi cerebro, ¿verdad? A ese cuerpo extraño que estaba dentro mío. Pero terminaste perdiendo el ojo. Sí, lastimosamente sí. El ojo perdí porque el trayecto que tuvo la bala cortó de mí mi nervio óptico, que es una parte del cerebro, ¿verdad?, que se conecta al ojo, y cortó de mí mi nervio y por eso ya es irreversible el tema de mi ojo izquierdo.
Entiendo. Raúl, días después de lo ocurrido, detuvieron a un menor de edad, tengo entendido, ¿no? 2 meses después exactamente. Bueno, nosotros, bueno, después ya que una vez que yo podía caminar, yo ya me sentía un poco más fuerte. Bueno, con mi mamá dijimos, bueno, vamos a ver qué pasó. Nos fuimos al Ministerio Público, ahí nos aconsejaron que nos vayamos a la comisaría, ¿verdad? Fuimos a la comisaría, justamente cuando llegamos no estaban los oficiales intervinientes y en ese lapso nosotros estábamos sentados esperando. Llega un grupo de detenidos a la comisaría. Al verle a este muchacho, el que fue el que me disparó y al que yo le reconocí plenamente, yo me quedo en shock. Yo me quedo en shock porque le reconocí muy bien. Entonces no sabía qué decir, le dije a mi mamá, mira, él fue el muchacho que me disparó, le dije. Entonces eso mi mamá ya le comenta al oficial José Velázquez, que también aprovechar y agradecerle por toda la ayuda que me brindó en ese momento. Y ahí hicimos nuestra ampliación de nuestra denuncia. Al que le reconociste es el que pidió el servicio. El que pidió el servicio y el que me disparó, así mismo. El que te pidió el servicio fue el que te disparó y a él le reconociste. A él y a otro más también le reconocí. Solamente no le pude reconocer al que se subió en el lado del conductor, al lado de pasajero. Porque 3 eran y a uno lo que no le pude ver bien la cara. Pero entonces el que pidió el servicio, el que te disparó, fue el que queda detenido y procesado por tu caso. Así mismo, él es. Y esto se lleva a proceso, Raúl. Nos explicaban tus familiares que Alcides Corbalán, el fiscal, es que tomó el caso y llegó a juicio oral y público. Así mismo, después tuvimos nuestras audiencias preliminares. También aprovechar y agradecerle de todo corazón al fiscal por toda la predisposición que mostró en ayudarnos, en interesarse también por mi caso y en el que se haga justicia. Fueron prácticamente 2 años, justito fueron 2 años, porque el 5 de agosto empezó nuestro juicio, terminó el 7 de agosto de la semana pasada. Y también, ¿verdad?, en hacer un descargo. Me parece muy injusto, ¿verdad?, que todas estas organizaciones, al tipo que me disparó le ponen psicólogo, le ponen defensor, todo se le pone. ¿Y dónde quedamos nosotras las personas que somos perjudicadas? A mí nunca, en ningún momento vino ni siquiera nadie a ofrecerme nada, ni siquiera psicólogo, por así decirte. Y es muy, muy frustrante que nuestra ley prácticamente le esté defendiendo a los delincuentes. Porque, mira, a él se le imputó 7 años. Se le condenó 7 años. Y cuando salga va a tener mi edad, 26 años. Y él va a seguir igual entero. Y yo voy a quedarme de por vida sin un ojo. Y es muy frustrante. A mí me pone muy nervioso todo eso. Que como la Defensoría de la Niñez, que la Fiscalía gana con soltarle o defenderle a esta clase de personas. El muchacho ya tenía una causa por homicidio. Y se le busca otra vez defender. Tiene psicólogo, tiene esto, tiene comida. A mí, yo los ahorros de mi vida gasté para costear todos mis tratamientos. Raúl, veía fotografías del juicio, veía fotografías del menor de edad, que no podemos difundirla porque es menor de edad, atendiendo lo que era el desarrollo de ese juicio. ¿Él llegó a declarar? Declaró, pero yo no escuché. Ya. Y luego viene una condena de 7 años. ¿Los jueces terminan comprobando todo lo que vos manifestaste? Así mismo, sí, fue unánime la decisión de los miembros del tribunal. Raúl, los otros 2 implicados, ¿nunca pudieron dar con ellos? No, hasta ahora no. Pero para mí por lo menos es una satisfacción por no saber que ese muchacho va a pagar algo de lo que me hizo. Porque como te dije, es muy injusto. Yo siempre digo, imagínate, Osvaldo, si yo le disparaba a él, la policía de mi casa me iban a ir a buscar para llevarme preso. Cielo y tierra iban a mover
para buscarme a mí si yo le llegaba a hacer algo a él. Y todo lo que yo tuve que hacer para que a este muchacho se le condene. ¿Qué tuviste que hacer, Raúl? Te escucho. Perdón, ahí quiero entrar en ese punto, porque las víctimas no solamente llevan el trauma psicológico y físico, sino que tienen que hacer también prácticamente gestiones. Eso implica ir a declarar y hacer reconocimiento, ir a comparecer a la fiscalía y ante los jueces, ¿no? Así mismo. Y eso te digo, imagínate, uno como víctima se la tiene que ver sola, ¿verdad? Y estos delincuentes, como te dije, tienen psicólogo, tienen apoyo de la defensoría de esto. Hasta de los fiscales, ellos a veces tienen apoyo y es muy injusto. No puede ser que nuestra ley esté tan así. Justamente hoy también vi en redes sociales, ¿verdad?, que un señor le disparó a un muchacho por entrar en su casa y al final él otra vez se va preso. ¿Qué sentido entonces tiene o sea, quiere decir que uno ni en su casa va a estar seguro? Es muy frustrante para mí. Fue muy frustrante la situación, escuchar cómo se le defendía a él. Para mí fue un momento muy... O sea, prácticamente lo que a mí me pasó es un nada, entonces, o lo que a otras personas que ya perdieron la vida es un nada. O sea, no hay quien a nosotros nos va a defender, a la gente que labura, nadie no hay que le defienda. O sea, esta gente tiene más derecho que nosotros al final, parece. Y disculpame por generalizar, yo no soy una persona que tenga perjuicio hacia nadie, pero toda esa gente, esos barrios, Chacarita, Santa Ana, Bajo Tacumbú, prácticamente 7 de cada 10 son ladrones. Lastimosamente es así. Y siento mucho que haya gente que ve tu programa que son de esa zona, pero lastimosamente es así, Osvaldo. Yo te digo con mi experiencia y por lo que escucho. Todos los implicados fueron menores de edad, Raúl. Todos los implicados fueron menores de edad. Imagínate, no querés ver cuando tengan 30, entonces cuando estén libres, ¿cuándo ya le van a matar? Raúl, el trauma es físico. Perdiste el ojo, tenés una bala en la cabeza. El trauma también es psicológico, me imagino, ¿no? Claro que sí. Como te digo, yo en el semáforo tengo miedo hasta de los limpiavidrios. Yo todos los días ando con mi vehículo con los vidrios todo arriba. Porque tengo miedo que cualquiera me apriete o no sé. Para mí ya es algo con lo que voy a cargar el resto de mi vida. Y cuento una infidencia, Raúl, con la producción. Estábamos queriendo hacer la nota desde el lugar del hecho y vos me dijiste, no, tengo miedo de ir a ese lugar. Y sí, justamente eso estaba... Justamente mi mamá no estaba ahora porque viajó, ¿verdad? Y justamente le dije, imagínate, mamá, que yo esté ahí, yo puedo lo mitad de yo pude de bebé, así le dije. Imagínate con el miedo que uno se queda de esos barrios, San Felipe, Chacarita, Pelo Pincho. Sí, es verdad, es verdad. Raúl, ¿a qué te estás? Ya no haces el servicio de plataforma, me imagino, ¿no? ¿A qué te dedicas? No, ya no. Ahora yo trabajo en IPS, estoy hace un año, gracias a Dios, y me va muy bien laboralmente. También tengo otro emprendimiento a la par de mi trabajo. Lo de la bala en la cabeza, ¿cómo lo manejas, Raúl? Y hay días así que cuando hace mucho frío me suele doler un poco la cabeza, pero yo trato de hacer mi vida normal, trato de olvidarme de eso y sigo como si nada, porque yo pienso que lo que no te mata te hace más fuerte. Es cierto. Raúl, te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos dispensaste. Queríamos contar con tu testimonio, como un ejemplo de lo que generan estos hechos en los cuales lastimosamente creo que estamos aplazados, porque la prevención es un aplazo acá en nuestro país. Suceden los asaltos, hay víctimas y recién después, en lo que es la tarea investigativa en la represión, es donde probablemente se trabaja bien, pero acá lo más importante es la prevención y no es justo en muchos casos que para los trabajadores de la noche, ya sea por la zona, ya sea porque es muy de noche, tengan que sufrir las consecuencias de gente que está en la vagancia o directamente está involucrada con el tema de la droga. Así es que te agradecemos muchísimo por tu testimonio, te deseamos éxito en lo que vengas, que se siga haciendo justicia en tu caso, que los otros dos implicados también sean detenidos por este hecho y paguen por sus actos, porque si no van a terminar siendo un mal mayor para la sociedad.
Así es, Osvaldo. Esperemos, ¿verdad?, que también se le agarre a los otros dos y que se haga justicia en cada caso. ¿Verdad? Que no solamente en mi caso, porque hay mucha inseguridad, ¿verdad? Y bueno, como te mencioné, una vez más agradecerte a vos, ¿verdad? A tu producción, por el tiempo que se tomaron también en publicar mi caso, en que la gente sepa, ¿verdad?, que hay también casos donde se hace justicia. Como te dije, que hay autoridades que velan por nuestra seguridad, como te dije, el fiscal Alcides Corbalán, que siempre mostró mucha predisposición para hacer mi caso, y también a los miembros del tribunal, ¿verdad?, que tomaron la decisión, o sea, que salieron a mi favor y que se hizo justicia. Porque justamente nosotros con el fiscal, hasta antes del veredicto, nosotros estábamos en un 50 y 50, en que se le condene o que no. Y gracias a Dios se hizo justicia. Como te dije, una vez más agradecerle al fiscal Alcides Corbalán por todo lo que movió, por todo lo que trabajó por mi caso para que se pueda hacer justicia y se le condene a esta persona y que pague por lo menos algo de lo que me hizo, porque ni si vuelve a nacer yo recupero mi ojo. Ahí ya te digo todo. Raúl Melgarejo, muchas gracias. Dale, muchas gracias, Osvaldo, y hasta luego. El testimonio de este joven de 26 años que fue víctima de un asalto que engloba muchas situaciones, ya resumiendo nomás lo que fue esta extensa nota, él estaba trabajando. Ese es un punto para tener en cuenta. El trabajo lo estaba realizando en horas de la noche. Muchos dirán, y bueno, ¿y por qué se fue a tomar el servicio en esa hora, en ese lugar, a esa hora? El costo era tal vez un riesgo. De hecho, trabajar a la noche es un riesgo, pero se precisa de gente que esté trabajando a la noche. ¿O acaso los que circulan a la noche son todos delincuentes? Hay mucha gente que precisa. Nuestro transporte público no nos da esa posibilidad de movilizar a la noche, entonces los vehículos de plataforma son una opción importante. Tal vez la calle Gondra sea un problema, pero Artigas es súper concurrida en cualquier horario. Solo que tenemos en contra la soledad de la noche. Por un punto. El servicio le parecía importante también a él. Él dijo, yo estaba sobre Mariscal López, vi que nos iba a llevar hacia la zona de shopping de la galería. Bueno, estaba trabajando para recaudar. Eso ocurrió hace 2 años, 24 años tenía. Un chico que estaba movilizándose para tener también sus ganancias. Le asaltan. No solo le asaltan, porque de hecho el asalto luego ya te genera un trauma. Que te vengan y te despojen de lo tuyo. Sino que lo hacen a la fuerza y lo hacen a través de la violencia física. Y ni siquiera se conformaron con la violencia física. Yo no sé si estaban tan volados o no, cuál era el tema, no vio ni siquiera la plata de cuál era el objetivo. Y le metieron un balazo, sin necesidad alguna, porque él no se resistió a la acción de los asaltantes. Ese balazo le hace perder el ojo, le deja la bala de por vida ya en la cabeza. A partir de allí empieza, desde ese mismo momento ya empieza todo una odisea. Fíjense lo que nos decía, estaba buscando mi ojo, decía. O sea, que prendí la linterna del celular para buscar. Después va a la comisaría le llevan hasta el hospital de trauma, tiene que padecer toda esa cuestión que ustedes saben de ir a los hospitales, todo lo que genera esa expectativa para poder recuperar por lo menos, lo primero la vida y después nuestras partes del cuerpo que son afectadas por la acción de los vándalos. Una vez que sale de todo eso, empezar a tramitar la justicia, a pedir justicia. Y eso implica acudir a la fiscalía, eso implica esperar un tiempo allí. Fíjense lo primero que le dijeron a la fiscalía, primero andate por la comisaría y después venía acá. Y bueno, pues, fue oportuno también eso, ya la comisaría pues justo se encontró allí con su asaltante que estaba detenido por otro hecho. Pero es andar entre fiscalía, comisaría, de allí pasar al Palacio de Justicia para la audiencia preliminar, para el juicio oral, es verle cara a cara constantemente a aquella persona que te dañó. Una mezcla de temor y de rabia, de ganas de revancha también, porque no, todo eso se da en ese ámbito y paralelamente uno tiene que seguir la vida adelante porque nadie le va a dar de comer por ser víctima. Todo eso padece la víctima de un asalto y lastimosamente vienen ocurriendo y en gran cantidad eso en nuestro país. Varias son las causas. Una de ellas tiene que ver con la tarea de prevención de la policía. No la está enfocando correctamente, definitivamente le está forzando, no alcanza a cubrir todo probablemente. En otros casos saben perfectamente los policías y bueno, tienen algún tipo de trato
con gente que está metida en el mundo de la droga. No digo que este sea el caso, pero son algunas de las situaciones, digo, dentro de la policía. Después está el tema de la droga, circula la droga. El microtráfico se enseñoreó en la capital y en Central sobre todo. Sabemos que desde la cárcel venía el negocio. Él hablaba del tema de la zona baja, de la zona de la Chacarita, por ejemplo. Hace poco estábamos hablando de guerras de grupos, que tiene a menores de edad como protagonista y que le costó la vida a la mamá de uno de ellos, por ejemplo. Esa es una realidad que también tenemos. La acción muchas veces del Ministerio Público, porque le preguntamos a los policías, ¿y por qué no hacen los procedimientos? Porque muchas veces no tenemos autorización de la Fiscalía porque requieren de testigos. ¿Y quién es el que te vaya a contar que fulano de tal está metido? Esos son trabajos de inteligencia que vamos a hacer, o que estamos haciendo. Porque si alguien cuenta, al final terminan ajustándole también a esa persona. Entonces, se torna todo tan complicado y resulta que el que sale perdiendo es el ciudadano honesto, el que quiere trabajar. Como el que estuvimos hablando ahora mismo, una persona joven que sufrió el accionar de menores de edad. Después discutimos el tema de la ley o no. Realmente 7 años para este tipo de situaciones, mucho más para la víctima, son injustos. Es injusto, digo, la ley es injusta la ley en ese sentido. Es lo que resolvió el tribunal porque correspondía en el marco legal. Reitero, hasta 8 años se le puede condenar a un menor de edad. Pero lo que quiero lo que me parece que es muy importante es en el trabajo de empezar a diseñar una tarea eficaz de prevención y que no volvamos a hablar de este tipo de hechos. Y también trabajar no solamente en la prevención de los delitos, sino en la prevención de la adicción, porque gran parte de estos problemas tiene que ver con que quieren tomar dinero para ir a comprar droga. Y hay mucha gente que mete a los niños, a los menores de edad, a los adolescentes en el mundo de la droga. ¿Para qué? Para tenerlos cautivos, para tenerlos de clientes de por vida. Y saben estas personas que van a hacer cualquier cosa para pagar por la droga, y eso incluye el mundo delictivo.